Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror, tic-tackers. ¿Alguna Le vez bajo habéis un poquito experimentado sucesos paranormales en medio de la noche? Yo sí. Es posible que sí. Sí. Y también muy probable que estos hayan ocurrido alrededor de las 3 de la madrugada, concretamente a las 3:33. Ay, Dios. Esta es la famosa hora del diablo, también conocida como la hora maldita. Las leyendas urbanas le atribuyen un gran poder por ser el momento opuesto del fallecimiento de Cristo, situado alrededor de las 15 horas. En este sentido, al ser una contraposición a un hecho sagrado para el cristianismo, sería un momento de liberación de demonios y otras criaturas infernales. Además, a las 3:33 son la mitad exacta del famoso número asociado al diablo, el 666. Pero no todo se reduce a leyendas y mitos. La parapsicología está repleta de extraños sucesos ocurridos entre las 3 y las 4 de la madrugada, y muchos exactamente a esta famosa hora. Algunos testimonios hablan de despertarse súbitamente, sin ningún motivo. Afirman que se sienten observados por algo o alguien situado a los pies de la cama, o ruidos extraños que no son capaces de identificar. Otros muchos dicen sufrir agobiantes episodios de parálisis del sueño. Al igual que el cristianismo, los parapsicólogos creen que a las 3:33 es un momento en el que nuestra realidad se entremezcla con otras dimensiones. Un trance donde el mundo de los vivos y los planos astrales se funden entre sí, permitiendo el contacto con distintas entidades no humanas. La hora del diablo podría quedarse en una leyenda urbana más, pero algunas investigaciones sugieren que ocurren más muertes entre las 3 y las 5 de la madrugada, o que precisamente es a las 3:33 cuando se registran más accidentes de tráfico. Por eso muchos se niegan a creer que todo es una simple casualidad. Lo que sí podemos concluir es que no es una hora cualquiera, es más bien un momento muy significativo. El sol ya hace mucho que se ha puesto y faltará otro tanto para que amanezca. En muchos adultos es el momento en el que nuestro sueño es más profundo y despertarse o ser despertado a esa hora puede perturbarnos y generarnos una alta cantidad de estrés. Esto fue lo que le sucedió a Adam, uno de los múltiples testimonios que hablan sobre experiencias paranormales. Se trataba de un joven más que dormía plácidamente en su residencia estudiantil, hasta que se despertó bruscamente por un fuerte dolor de cabeza. Se levantó, fue hacia su botiquín personal y tomó una aspirina. Regresó a la cama e intentó conciliar otra vez el sueño, pero una angustia le carcomía por dentro. En sus declaraciones, Adam lo definió como si una presencia de gran poder dominase la habitación. Aunque intentó mantener la calma, el miedo lo paralizó hasta que los primeros rayos de sol se colaron por la ventana. Desde entonces, nunca ha podido volver a sentirse seguro por las noches. A veces se despierta en medio de la madrugada, bañado en sudor, teniendo la certeza de que un poderoso ente, el demonio quizás, lo observa desde las sombras. Hay muchos que creen que la hora del diablo no es más que un ejemplo de miedo colectivo, un terror profundo a la oscuridad, contenido en nuestros genes durante miles de años, un momento en medio de la madrugada en el que nuestros sentidos se agudizan y nos ponemos en guardia ante cualquier pequeño estímulo. Pero es difícil separar la realidad del mito, y lo más seguro es que no haya nada que temer. Sería muy extraño que hoy te despertaras a las 3:33, ¿verdad? Es una parte fundamental de nuestra vida, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. El sueño ha sido y sigue siendo uno de los enigmas de la investigación científica, y a día de hoy seguimos teniendo grandes dudas sobre él. A lo largo de la historia, la ciencia siempre ha intentado descubrir los misterios del sueño. Hoy os vamos a hablar de uno de esos intentos. A finales de los años 40, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se cuenta que un grupo de investigadores habría llevado a cabo una oscura y cruel investigación sobre el sueño, conocido como experimento ruso del sueño, del que os vamos a hablar hoy. Se trataba de la prueba de un nuevo gas experimental, que prometía erradicar la necesidad de dormir de los seres humanos. Para probarlo, los investigadores mantuvieron a 5 personas despiertas durante 15 días, utilizando un gas de base estimulante. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos. Los individuos fueron encerrados en una habitación sellada, desde donde los investigadores los monitorizaban. El habitáculo estaba lleno de libros, había mantas pero sin camas, agua, un inodoro y grandes cantidades de comida ahumada. Había micrófonos y una ventana opaca para recoger los resultados. Los prisioneros estuvieron bien durante los 5 primeros días hablando tranquilamente entre ellos. Los investigadores les habían prometido que serían liberados tras el experimento. Pero a partir del 5.º día, los temas de conversación se volvieron más turbios y comenzaron las quejas. Los sujetos comenzaron a mostrar sospechas los unos de los otros y a actuar de manera extraña. Los investigadores consideraron que el comportamiento de los sujetos era el resultado del gas experimental. El 9.º día, uno de los sujetos comenzó a gritar durante 3 horas.
Cuando se hizo el silencio, los investigadores descubrieron que el sujeto se había arrancado las cuerdas vocales. Un segundo sujeto comenzó a gritar. Gritó y gritó, mientras los otros, susurrando, tomaron los libros y llenaron las páginas de sus propias heces y las colocaron sobre la pared. De repente, los gritos cesaron, y los susurros de los otros también. 3 días después, al no escuchar nada, los investigadores decidieron revisar si los micrófonos no funcionaban, pero estaban bien. Decidieron hacer algo que no estaba en los planes. Les anunciaron que iban a abrir la habitación. Amenazaron con dispararles si intentaban algo y prometieron liberar a uno de ellos si cumplían las órdenes. Para su sorpresa, oyeron una respuesta calmada. Ya no queremos ser liberados. Finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Los investigadores entraron en el habitáculo. Los sujetos gritaban desesperados y solo 4 de ellos seguían con vida. Y comprobaron aterrorizados que los sujetos tenían grandes cantidades de músculo y piel arrancadas de su cuerpo. Se habían arrancado su propia piel y se la habían comido. Al intentar sacarlos de la habitación experimental, uno de los sujetos se hirió durante la pelea y terminó muriendo desangrado. Los otros 3 prisioneros restantes fueron trasladados a instalaciones médicas. 2 de ellos, que todavía podían hablar, seguían pidiendo el gas. Querían mantenerse despiertos a toda costa. Uno de ellos, mientras lo operaban para reimplantar su piel, gritaba «sigue cortando». Los otros 2 reían escandalosamente sin poder parar. Solo querían el gas. Cuando les preguntaban, solo decían «debo mantenerme despierto». Los 3 supervivientes fueron devueltos a la habitación. Tras el fracaso del experimento, no sabían qué hacer con ellos. Quisieron probar a volver a insertarles el gas experimental. Rápidamente se calmaron. Sus cerebros parecían morir y revivir cada cierto tiempo. Uno de ellos se tumbó en una de las camas, cerró los ojos y murió al instante. Quedaban 2. Los investigadores entraron armados. Los sujetos se alteraron y tuvieron que disparar a uno. Uno de los investigadores les hizo una pregunta a los sujetos. ¿Qué sois? Tenemos que saberlo. El único sujeto que quedaba con vida sonreía de manera escalofriante y respondió: ¿tan fácilmente te has olvidado de mí? Somos vosotros. Somos la locura que está encerrada en todos vosotros, rogando ser liberada de vuestra mente más profunda. Somos de lo que os escondéis cuando os metéis en la cama cada noche. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa, apuntó al corazón del prisionero y disparó. Él, agonizando, solo dijo una frase: casi libre. No existe ninguna documentación sobre este experimento, y la ciencia no explica ninguna de las situaciones que tuvieron lugar durante el experimento. Se dice que todo es un relato de hace algunos años de un usuario de un foro de internet. ¿Y vosotros, qué creéis? No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo. Sus amigos, pero parecía que se habían esfumado. También había estado jugando a la Play y viendo su serie favorita. Pero ya estaba cansado de todo, así que se puso a pasar números de teléfono de su agenda. Y de pronto tuvo una idea. ¿Qué tal si llamaba el número del diablo, el 666? Alguna que otra vez había hablado de eso con sus amigos, pero unos pensaban que era una tontería y otros tenían miedo de intentarlo, así que nunca habían probado. No tenía ni idea de qué pasaría. Ni siquiera planeó qué hacer en caso de que alguien respondiera. En verdad, estaba convencido de que la llamada daría error. Así que se envalentonó y marcó. En ese momento comenzaron los nervios. Le estaba gustando la experiencia y todavía no había pasado nada. Y de pronto vino el terror. El teléfono comenzó a emitir un pitido largo. Cuando Raúl estaba a punto de perder la paciencia y colgar, escuchó unos gemidos. Parecía la voz de una mujer que pedía ayuda. Sus gritos reflejaban puro dolor. Con el corazón latiéndole rapidísimo, intentó agudizar su oído para escuchar mejor aquello. Los gemidos duraban unos segundos, luego otra vez el pitido del inicio y luego un extraño suspiro. Su instinto le obligó a colgar. ¿Qué era lo que había escuchado? Estaba muy confundido y apenas unos minutos después comenzó a dudar. Había colgado y a lo mejor alguien necesitaba ayuda. Tenía que volver a llamar. No quería usar su teléfono móvil, así que agarró sus llaves y bajó a la calle. Al doblar la esquina había un teléfono público.
Ya no los usaba casi nadie, pero le serviría de ayuda. Sacó un par de monedas y las introdujo. Esta vez el pitido duró mucho menos. Enseguida escuchó los gemidos y luego la misma voz preguntaba quién llamaba. Raúl respondió con otra pregunta. ¿Por qué gritas? A lo que la mujer contestó, me están haciendo mucho daño. Y a pesar de que él intentaba seguir con la conversación, solo se escuchaban gemidos. A los pocos segundos, la llamada se cortó. Colgó el teléfono y después de dar unas vueltas por el barrio para calmarse, volvió a casa. Tenía mucho miedo. De repente había aparecido una presión en su pecho que apenas le dejaba respirar. Ya en casa, intentó varias veces abrir su puerta, pero no había manera. La llave parecía estar bloqueada. Lo intentó tantas veces que al final acabó partiéndola por la mitad. Hacía tanto frío que estaba a punto de congelarse, así que no le quedó otra que romper la ventana de su cocina con una enorme piedra. Se metió en la ducha y logró conciliar el sueño, pero se despertó en medio de la noche, empapado en sudor. Su teléfono no dejaba de vibrar. ¿Quién llamaría a esas horas? Con un ojo todavía cerrado, agarró el celular y contestó. Solo se escuchaba una extraña respiración y de pronto una voz empezó a contar desde el 666 hacia atrás. Se quedó completamente hipnotizado con el conteo, tanto que cuando le despertaron unos golpes en la puerta, ya iban por el número 10. Era su vecino, que tenía una emergencia y necesitaba dinero. Puede ser casualidad o no, pero quién sabe qué pasaría de llegar al cero. Tic-Tackers. Hace unos años muchas personas probaron a hacer la llamada al número del diablo. Muchos se creyeron la histeria colectiva en torno a este challenge, y el miedo era real. Sin embargo, se demostró que en muchos casos las llamadas de terror eran bromas de amigos. Algunas personas regrababan un número de su móvil con 666 de nombre. Entonces, al compartirlo en redes, aparecía el 666 en pantalla. Pero en realidad, estaban llamando a un amigo con el que habían acordado qué hacer. En otros casos, las llamadas daban error por no existir ese número, o redirigían a una centralita laboral de alguna empresa. Está claro que es difícil demostrar que todos esos vídeos eran falsos, pero seguro que la gran mayoría sí. De todos modos, nuestra recomendación es que no probéis. No vaya a ser que la broma acabe siendo realidad y la cosa se ponga fea.